Moltes gràcies, Manu, per aquestes amples paraules. Moltes gràcies també al Confuci, als amics del Confuci, per la gent que ha vingut a veure'm. Esta actividad va a ser en castellano, voy a justificarme, porque forma parte... Uy, no tengo que desviar mucho el cuello por lo que veo. Forma parte de un curso, un pequeño seminario que he dado de 3 sesiones en la Pompeu Fabra, en el Máster de Estudios Chinos, cuyo título os indico aquí, La crisis del sistema imperial. Entonces, cuando se me planteó la posibilidad de hacer la última sesión aquí en el Confucio, hace ya unos meses, que todavía faltaba pues, cierto tiempo y no acababa de ver muy bien qué iba a hacer, yo quería presentar mi investigación, efectivamente, como bien ha indicado Manu. Lo que pasa es que quería hacer una cosa más transversal. Como bien ha indicado Manu, yo analizo sobre todo la implicación española en el comercio del opio, lo que es en las primeras décadas del siglo XIX, y por extensión también analizo la presencia española en el comercio asiático, sobre todo en los vínculos entre Filipinas, el área de Guangzhou, Macao y el Golfo de Bengala. Pero para hacer algo que consideré que tuviera mayor sentido, para no hacer una cosa tan especializada, tan específica, consideré presentar aquí y hacer una panorámica de la relación de España, veremos qué es España en esta época, porque va cambiando el sujeto de España, a lo largo de las guerras del opio y antes. Debo decir, sin embargo, que tal vez solamente un tercio de lo que voy a decir hoy forma parte efectivamente de lo que es mi investigación. El resto, bueno, trataré cosas de las que sé, algunas las he enseñado, otras he investigado un poquito también, y otras me he beneficiado de la investigación de otros colegas, ¿vale? Que tampoco quede yo como el experto en las guerras del opio de España y las guerras del opio, más comercio español del opio y comercio español en Asia Oriental en la época. Bueno, dicho esto, porque tengo muchas cosas que decir, en el descriptor de esta actividad indiqué que iba a hablar, en primer lugar, de la participación en el comercio del opio, también de la colaboración de las autoridades españolas de Filipinas con las autoridades británicas al estallido de la Primera Guerra del Opio, y asimismo también cómo la diplomacia española se iba desplegando durante las décadas iniciales en lo que es el sistema de tratados. Por lo tanto, he dicho hace un momento que el sujeto España está cambiando en este momento. Estamos hablando en primer lugar de un imperio que se está... Tengo que hablar así. Que se está desmoronando, sobre todo la pérdida de las colonias americanas hacia 1820, con toda la reconfiguración que eso supone. Reconfiguración que brinda una oportunidad a cierto grupo de comerciantes españoles para entrar en un negocio en expansión en ese momento, como es el comercio del opio. Pero luego, tras la pérdida de las colonias americanas, el Imperio Español se reconfigura hacia el sistema de 3 colonias, como han definido algunos colegas. 3 colonias que son, bueno, hubo más, pero principalmente Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y Filipinas sigue estando allí, ¿vale? Entonces, en una segunda etapa, especialmente coincidiendo con las guerras del opio y el despliegue de la diplomacia española en China, más que de ese imperio, gran imperio español, estamos hablando de un imperio que se está recomponiendo. Y, a pesar de todo, podemos hablar de una cierta narrativa de éxito. Y sobre todo, como vamos a ver, yo insistiría sobre todo en este periodo, si hay algo que une un periodo tan variable, es algo que, por muy obvio que suene, es el vecindaje de Filipinas respecto a China. Que a veces se tiende a olvidar que España, más que ser una potencia europea, había sido una potencia imperial transpacífica y luego con presencia en Filipinas. Como vamos a ver, para China en la época los españoles eran los habitantes del Gran Luzón, España de Tal Luzón, o sea, el Gran Luzón, no Sipaña, ¿vale? Entonces,
el marco temporal, para tratar de acotar un poco, va a ser entre el fin del galeón de Manila, luego contaré un poco lo que es, entre 1815 y la firma del Tratado Sino-Español de 1864. ¿De acuerdo? Ya que he pretendido que esta actividad sea un poco más distendida que una mera clase académica y me he propuesto experimentar un poquito, no os preocupéis que no voy a hacer grandes aspavientos ahora, pero en vez de hacer la exposición diacrónica corriente en toda clase en la que yo expongo los contenidos y me tengo que cerciorar de que estéis interiorizándolo todo, yo supongo algo cierto conocimiento, y si no luego me preguntáis, acerca de las guerras del opio y los tratados desiguales, y además me he propuesto, un poco por capricho si queréis, en vez de empezar por el principio, empezar por el final e ir para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, uy, qué rápido va esto. Bueno. Simplemente comentaros, pero luego retomar esta imagen, algo tan evidente como que prácticamente todas las representaciones corrientes de las factorías de Cantón, donde residían los comerciantes extranjeros en Cantón, durante la vigencia del Canton System, del sistema comercial cantonés. En todas estas representaciones, que son bastante icónicas, suele haber las banderas de los países que indican el origen de las factorías de cada una de ellas, y se tiende a obviar siempre que la bandera española suele estar allí. Como podéis ver, la segunda por la izquierda, ¿vale? Simplemente a modo de introducción. Pero bueno, como os decía, en esta exposición quiero empezar por el Tratado Sino-Español de 1864, luego ir un poco para atrás y tratar el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra del Opio, y ver cómo los representantes españoles, bueno, particularmente uno, como vamos a ver, intenta articular estas relaciones. Luego, ir un poco para atrás en el momento en el que estalla la Primera Guerra del Opio y ver cómo, si hago así, igual tengo más éxito, cómo las autoridades coloniales de Filipinas brindan ayuda a las británicas al estallar la Guerra del Opio y ven además una ocasión, una oportunidad para desarrollar ciertos intereses comerciales, como voy a tratar de ver. Y finalmente, lo que realmente, y ahí sí que puedo decir, ahora, sí, esto es que se acopla de vez en cuando. Bueno, voy a dejar de hablar de esto porque parece que hable del micro, de lo que he venido a hablar aquí. Y finalmente el tema sobre el que, como ha indicado Manu, tal vez pues poca gente ha tratado antes, que es la presencia de comerciantes españoles en el comercio del opio. Y finalmente algunas conclusiones. Pero antes de proceder, por experiencia, cuando hablo de mi tema de investigación, bueno, normalmente cuando hablo de este tema de investigación con colegas, o no tanto con colegas, sino con gente tal vez más ajena a la historiografía, suele haber cierta sorpresa y ciertas nociones preconcebidas, como si España en mayúscula o el Imperio Español hubiera sido una gran potencia dominando un amplio sector del comercio del opio y formando parte así de la narrativa de las potencias que impusieron unos tratados desiguales a China durante las guerras del opio. El caso es que entre el comercio del opio español, que tuvo lugar en la década de 1820 sobre todo, y que tuvieron un marcado protagonismo, pero luego desaparece, y entre ese comercio y luego los conflictos y los tratados desiguales, suceden muchas cosas. Una, que España pierde las colonias americanas y pierde la preponderancia internacional que había tenido hasta entonces, y realmente su protagonismo durante las guerras del opio fue minoritario. Luego, en cuanto al comercio del opio, estamos hablando de un comercio que dura mucho tiempo y en el que el protagonismo español es puntual.
No por eso poco destacado en ese momento en el que dura, más o menos entre 1815 y 1830, sobre todo en la década de 1820, pero luego desaparece totalmente. Hay algunas incursiones puntuales, pero realmente desaparece. Y luego también, como vamos a tratar de ver las actividades españolas en el comercio del opio, tratar de ver el comercio por segmentos nacionales es una categoría que a los historiadores económicos nos puede ayudar un poco, pero a veces desorienta un poco. Porque realmente veremos a algunos de los protagonistas de aquí colaboraron con los británicos, incluso algunos formaron sociedades conjuntamente, se lucraron con el comercio del opio, pero un opio que era propiedad de inversores de la India, que podían ser españoles, podían ser indios, podían ser británicos, y que recibían financiación de Manila. O sea, por eso insisto que tratar de segmentarlo es complicado. Bueno, tal vez tenga que ir tirando para adelante. En primer lugar, en cuanto al Tratado Sino-Español de 1864, vamos a empezar en el momento en el que los dos representantes del Zhongli-Yamen, la oficina que se encargaba de las relaciones exteriores tras los tratados de Tianjin para tratar los asuntos, las relaciones internacionales con las potencias occidentales sobre todo, pues los representantes del Zhongli-Yamen y el representante español, de hecho catalán, era barcelonés, a veces le llamo Sinibaldo, en la catalanización de su nombre, aunque siempre en todas partes firma como Sinibaldo. Sinibaldo Tomás, que insisto era barcelonés, firman este tratado el 10 de octubre de 1864. España será de las primeras potencias que firmará un tratado después de la Segunda Guerra del Opio, que tratando de resumir muchísimo, fue culminada, pues, como indico aquí, por los tratados de Tianjin que firma con Francia, con Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia, y ratificado tras la intervención franco-británica para imponer que China no aceptaba los tratados, pues para imponer la ratificación de esos tratados tras la intervención de las tropas franco-británicas que invaden la capital, finalmente se firma la ratificación de ese tratado por el convenio de Beijing, que lo que hacía, los tratados de Tianjin básicamente ampliaban las prerrogativas de las potencias occidentales en territorio chino y restaban distintas esferas de soberanía, como vamos a ver, ¿vale? Abrían los puertos donde los comerciantes europeos occidentales podían comerciar a varios puntos de la costa china y también del interior, del valle del Yangtze. Además de establecer que las potencias firmantes podían tener residencia permanente en Pekín, un embajador permanente en Pekín, y asimismo se establecían, entre otras provisiones, pues, grandes indemnizaciones, la libre navegación por el Yangtze o el derecho de la región cristiana en territorio chino. Como sabréis, son tratados que se suelen llamar desiguales porque, a pesar de que los tratados internacionales, según el sistema de relaciones internacionales creado por las potencias europeas, especialmente tras la Conferencia de Viena de 1815, se basaban en un trato de igualdad entre potencias, ¿vale? Bajo la asunción de que las potencias, pues, tras una negociación entre iguales, ambas partes seguían ganando. El caso es que en los tratados desiguales, si se llaman así, a pesar de que nos pueda parecer exagerado, el adjetivo no lo es, ¿vale? Digamos que los términos que se imponían a China eran perjudiciales, restaban ámbitos de soberanía, como he dicho antes. ¿Y cómo se hacía esto? Pues desde una posición de superioridad, ¿vale? Mediante un despliegue de distintos mecanismos, tanto, bueno,
institucionales, estructurales, etcétera, etcétera, pero sobre todo por la fuerza de las armas, lo que en la literatura se suele llamar la gunboat diplomacy, la diplomacia de los cañoneros. ¿Vale? Yo te apunto con una pistola y te impongo unos términos. Claro, China se ve forzada a aceptar. ¿Eh? Sí, me he olvidado de dos elementos importantísimos. Como veis aquí he indicado la extraterritorialidad y la cláusula la nación más favorecida, que son dos patas, dos elementos, dos pilares que sustentan esta desigualdad. Eran términos mediante los que las potencias europeas establecían unos términos duros a China. La extraterritorialidad establecía que los representantes occidentales en China tenían atribuciones, a ver cómo lo cuento bien ahora. Digamos que la ley local china no servía para los occidentales que están en territorio chino. En el caso de que cometieran un crimen o hubiera algún problema, tenían que ir a sus autoridades consulares. Pongamos, por ejemplo, que alguien cometa un crimen aquí, es extranjero, y lo juzga un juez de su país o una autoridad consular. ¿Vale? En el caso de nación más favorecida, lo que establecía era que aquellos logros obtenidos por las potencias, por cualquiera de las potencias occidentales, automáticamente se extendían al resto que hubieran firmado cláusulas de este tipo. Es decir, por ejemplo, que Gran Bretaña obtenía una tarifa favorable para importar productos de un determinado tipo. Pues si otras potencias consideran que debían beneficiarse de esa misma ventaja, por esta cláusula podían beneficiarse. Bueno, en todo caso, ¿qué sucede con el Tratado Sino-Español? Como el colega David Martínez Robles ha indicado bien en su investigación, era un tratado que era algo menos desigual, en el que podemos ver cómo hay una mayor negociación entre dos partes iguales, y no porque España se dedica a conceder nada. Alguien tal vez diría, bueno, España era una potencia con menos poder, no tenía tantas armas, pero formaba parte del entramado imperialista europeo. Y en el caso de que España, participando de ese juego, obtuviera términos desfavorables, no interesaba al resto de potencias que no querían sentar precedente. ¿Vale? O sea, realmente España en ese sentido se beneficiaba. Pero lo que podemos ver es que en el Tratado Sino-Español hay ciertamente una negociación, un esfuerzo para que las dos partes se beneficiaran. Y contrariamente a otros tratados firmados por otras potencias, no hay un copia-pega como se hacen en muchos casos, sino que el redactado es específico, original en este caso. ¿Vale? ¿Qué elementos que vemos de reciprocidad más que desigualdad? Pues por ejemplo, esto igual aquí la colega me sabrá hablar mejor, cómo los chinos en territorio filipino pueden recibir un trato como sujetos de nación más favorecida. Quien dice los individuos, dice también los barcos chinos que ingresan en Manila, por ejemplo. Asimismo, contrariamente a lo que habían hecho otros tratados, se establecían las versiones en castellano y en chino como iguales, mientras que en caso de duda, por ejemplo, en los tratados que firmaba Gran Bretaña, la versión que prevalecía era la inglesa, por encima de la china. En este caso había una cláusula que establecía que no, que las dos eran exactamente iguales. ¿Vale? Y bueno, hay otros elementos de reciprocidad, pero tampoco voy a entrar porque el tiempo corre. ¿Vale? Y uno se preguntará, ¿qué explica esta reciprocidad? ¿Qué diferencia el Tratado Español del resto? Bueno, como os he dicho antes, España era por metonimia, era el Gran Luzón. ¿Vale? Luzón es la principal isla al norte del archipiélago filipino, donde está Manila, y que es vecina de China. Y ha sido así a lo largo de la historia. Y los españoles, ya algo que se puede ver en los tratados que analizan los países extranjeros, como de Xu Jiyu o de Wei Yuan, para los que estéis familiarizados, ya hablan no de España, sino del Gran Luzón, como sinónimo de todo el país, incluida la metrópoli.
Quiere decir esto que en este sentido España era considerada vecina y eso implicaba ciertos elementos que interesaban a los chinos, especialmente en lo que por aquel entonces todavía eran proyecciones, pero sobre cómo podía esto afectar a los sujetos chinos que viajaran tanto a Filipinas como a Cuba, por ejemplo. Y en ese momento los Qing todavía, y aquí la colega Mónica igual me corregirá, pero todavía no eran conscientes hasta la Cuba Commission, creo que era, ¿no? Bueno, en todo caso luego lo podemos hablar, pero sí que vemos un inicio de un interés de la dinastía Qing por esos súbditos que salen de su país, algo que era novedoso. Hasta 1893 no se termina la ley que prohíbe a los sujetos de la dinastía salir del país, que en caso contrario eran considerados traidores. Entonces vemos en este tratado un cambio de actitud y eso explica que las autoridades chinas, o sino-manchúes o chino, como les queramos llamar, estuvieran negociando, ¿vale? Pero asimismo España o Sinibaldo de Mas tenía ciertas contrapartidas, sobre todo en este caso Sinibaldo de Mas, que era es un personaje interesantísimo, algo soberbio, se colgó ciertas medallas, consiguió que, contrariamente pese a las reticencias de las autoridades manchúes o chinas, que eran reticentes a que España tuviera una residencia permanente en Beijing, ¿vale? Ya lo había permitido a las potencias firmantes del Tratado de Tianjin, pero España no lo había firmado. Y el gobierno chino era reticente a extender ese privilegio a las otras, pero se usa esto en la negociación y Damas consigue que la implementación, el establecimiento de la residencia permanente en Beijing se retrase 3 años, forme parte de una cláusula secreta que no aparecerá en el tratado público. O sea, España oficialmente tenía establecida una legación, una embajada en Pekín, pero los términos específicos se establecían por una cláusula secreta que decía que no se abriría hasta el cabo de 3 años, pero que mientras tanto el representante español podía tener a bien visitar una vez al año la capital por el tiempo que deseara. O sea, prácticamente fue, bueno, podéis ver aquí un mecanismo para que las dos partes acaben contentas, ¿vale? Y bueno, con todo esto creo que más o menos ya he introducido esta primera parte. En cuanto, a ver, Sinibaldo además no era un recién llegado, ¿vale? Era un personaje, como os he dicho, ciertamente interesante. Aquí, gracias a los compañeros del grupo Alter que están compartiendo imágenes como esta, podemos ver una fotografía de Sinibaldo además que hasta hace relativamente poco yo desconocía. Bueno, era un personaje, supongo que atípico en la carrera diplomática, conocedor de China, autor de por lo menos un par de obras sobre China y de muchísimas otras obras. Tenía una producción literaria y ensayística importantísima. También para los filipinistas es una lectura obligada. Tiene el informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1842, que yo siempre suelo decir que en vez de ser una fuente del siglo XIX es como un manual de historia escrito ahora, por las explicaciones que da. Y en cuanto a China, a pesar de que China no la conoce tanto porque hay la barrera lingüística, aunque algo de chino sí que habló, pero sí que publicó obras al respecto y podemos decir que conoce algo más la realidad del país. ¿De acuerdo? Sobre todo, también hay que indicar que a pesar de su conocimiento de China y su admiración por la cultura china, él no dejaba de representar digamos, las estructuras de poder que estaba representando, a pesar de formar parte de una potencia minoritaria. Es decir, acataba el discurso orientalista de superioridad occidental y a pesar de admirar la cultura china, no dejaba de ser un mecanismo por el que someter mediante recursos textuales al otro, ¿vale? Y
Bueno, sobre todo, Sinibaldo llega a China antes del Tratado de 1864. Él ya había estado previamente en China. Y de hecho, nuevamente España es de las primeras en llegar también, en este caso tras la Primera Guerra del Opio y el Tratado de Nanjing, que fue el primero de los tratados desiguales, que puso fin al sistema comercial cantonés, abriendo más puertos, estableciendo representación consular extranjera, además de indemnizaciones y otras cuestiones. Pues bien, enseguida, ya en 1844, España es de las primeras en mandar representantes por cuestiones comerciales derivadas del vecindaje con Filipinas. Hay una presión de la Junta de Comercio de Manila para que España tenga representación consular en China y proteja sus intereses. Que luego eso evolucionara irregularmente y no hubiera un comercio español cuantioso con las costas de China es otra historia. Pero el caso es que las intenciones estaban. Y igual o más importante son las cuestiones simbólicas de España, a pesar no, o sea, francamente era una potencia en retroceso en la época, no solamente por la pérdida de las colonias americanas, sino también por la crisis interna en la metrópoli en el siglo XIX. Sin embargo, sentía que debía formar parte de esas relaciones internacionales articuladas entre las potencias europeas, uno de cuyos escenarios principales era China. ¿Vale? Y por lo tanto, dicho de un modo más coloquial, no podía ser menos. Pero aún así, también, insisto, las cuestiones comerciales no dejaban de ser importantes. En fin, cuando llega a China en 1844, escribe mucho, manda muchos despachos al Ministerio de Estado, tiene unos análisis muy precisos del comercio chino, especialmente los puertos de Shanghái y Ningbo, pero finalmente tiene que retirarse hacia 1846, creo que ahora lo de memoria, por enfermedad, pero finalmente, al cabo de poco, lo mandan de vuelta a China como ministro plenipotenciario para firmar ya un tratado. Pero entre las fechas de 1848 y 51, pese a sus intentos, ha habido una reacción tras los años iniciales después del Tratado de Nanjing, en el que los representantes chinos están más o menos abiertos, igual un poco a regañadientes, pero a firmar tratados. Los representantes chinos encargados de las relaciones con los extranjeros, que entonces estaban focalizadas en los cargos del gobernador de la provincia de Guangdong y el gobernador general de las dos provincias de los dos Guang, de Guangdong y Guangxi, en ese momento, esos cargos están ocupados por dos sujetos que representan una reacción anti-extranjera, xenófoba. Bueno, hay una reacción en la propia Cantón anti-extranjera, pero además las propias autoridades de la dinastía deciden que al extranjero ni agua, o sea, ninguna concesión y pararles los pies todo el rato. Y tenemos a Sinibaldo ahí tratando de luchar para obtener un tratado, pero no hay manera. ¿Vale? Por un lado, las autoridades chinas están, como os digo, vamos a decir, de una manera obstinada, negándose a dar cualquier concesión, pero en el sentido de, luego Sinibaldo no quiere pasarles, Sinibaldo Tomás no quiere pasarles ni una, la parte Qing está todo el rato imponiendo cómo deben ser los encuentros, siempre mandando a inferiores de las instancias gubernamentales, jamás a uno de los dos gobernadores, y siempre estableciendo las reuniones en lugares considerados poco dignos, en un almacén, en un rincón de una calle, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos al representante español no muy contento, como os podéis imaginar, pero asimismo, como se puede ver en sus textos, si la parte china está, llamémosle, enconada, la parte española también lo está. Sobre todo, tratando de imponer un discurso sobre la parte china, Sinibaldo se está eligiendo como una suerte de representante de los
intereses de la civilización, de la razón por encima de la barbarie, en un claro caso de posicionamiento orientalista, si queréis, que debe enseñar a la parte china, me apropio aquí de la expresión de Jean Hivia, que también usa mucho el colega David Martínez, sobre cómo las potencias occidentales trataban de imponer, de enseñar a China cómo debían ser las relaciones internacionales. Pero siempre, insisto, mediante una posición de fuerza, de superioridad, que España no tenía. De hecho, está constantemente reclamando a la Capitanía General de Manila y al Ministerio de Estado que mandasen barcos con cañones para apuntar a Cantón. Pero digamos que los recursos de España en el momento eran limitados y además se le estaba presionando para que llevara a cabo una política conciliadora. Pero al fin y al cabo España no dejaba de estar protegida, insisto, por este entramado de las potencias occidentales y se beneficiaba también. Pero bueno, finalmente, tras mucho insistir, Sinibaldo se tiene que ir de China porque la legación se retira por prioridades presupuestarias que cambian. Especialmente se decide suprimir esta misión, pero se establecen pequeños consulados, primero en Macao, luego en Xiamen y en Shanghai. ¿Vale? Y sobre todo, también debido a que la Capitanía General de Manila arguye que el dinero que se destina a la legación de China es dinero perdido y que debe invertirse en la cohesión interna del archipiélago. Sobre todo en un momento, aquí otros sabrán más que yo, sobre todo por la presión de los igorrotes en el centro de Luzón, ¿vale? Que no, digamos que se resistían a la autoridad española. En cuanto a la... Disculpad. En cuanto a la ayuda española brindada a Gran Bretaña durante la Primera Guerra del Opio, hay que decir que en el momento que estalla la guerra surgen opiniones distintas, divergentes, encontradas, pero también grandes prospecciones. Sobre todo, estamos en unos años en los que el comercio de Manila se ha tenido que reinventar y replantear tras el fin del galeón de Manila, de las relaciones con... Bueno, dejémoslo, el fin del galeón de Manila, ¿vale? Luego trataré de contarlo un poco. Y se veía el conflicto como una oportunidad que podía beneficiar a España y al comercio español, ¿vale? Y también como un cambio en los equilibrios geopolíticos que podía tal vez beneficiar, pero también podía perjudicar. Estaban ahí atentos a ver qué sucedía, ¿eh? Entonces, sí, para empezar, las autoridades, la Capitanía General y la Superintendencia, que era el organismo que se encargaba de los recursos económicos de la colonia, estuvieron muy al caso de los acontecimientos que tenían lugar en China en ese momento, ¿vale? Y he puesto aquí, recuerdo el momento en el que el representante imperial mandado por el emperador Lin Zexu es enviado a acabar con el comercio y el consumo del opio. En ese momento están sucediendo muchas cosas entre Cantón y Macao y en Manila lo están observando y como vamos a ver van a interactuar con esto, ¿vale? Pero para empezar, dejadme que cuente un incidente que formó parte finalmente del cúmulo de incidentes que motivaron los distintos casus, o en plural casi, supongo, casi, bueno, los casus en plural. Mi latín está oxidado, como podéis ver. Pues uno de los incidentes que supuso uno de los casus belli que motivó la agresión británica contra China, ¿vale? El casus belli principal fue la toma, la confiscación de más de 20.000 cajones de opio que eran propiedad extranjera por parte del representante imperial, Lin Zexu, la confiscación y destrucción de más de la mitad de las existencias de opio que había en el sur de China en ese momento, y el bloqueo de las factorías para hacer presión a los comerciantes extranjeros. Pero entre otras cosas, porque hay un listado de cosas,
hay la toma de un bergantín con bandera española llamado bilbaíno. Bueno, en la documentación suelen ponerlo con Y o sin acento, y yo que tengo relación con el norte suelo decir bilbaíno, bilbaíno, ¿vale? Y además era propiedad de una firma de vascos, Matías Menchacatorra y compañía, que aparte de alguien que veo por aquí, no sé si hay alguien de San Sebastián, pero el asilo Matías está relacionado con estos señores, ¿vale? En todo caso, ¿qué sucede con el bilbaíno, propiedad de Matías Menchacatorra y compañía? Pues como indico aquí, la noche del 12 de septiembre de 1840, una patrulla china sospecha que el buque contiene opio y deciden abordarlo, capturar a la tripulación y encarcelarla. Y además destruyen el buque, lo cual supone un insulto para el pabellón español, ¿no? Entonces, la Capitanía General decide pasar a la acción y primero llama al agente comercial de España en China, que residía allí y que era comerciante, que había comerciado con opio y que además era el consignatario del bilbaíno, este Gabriel de Irureta Goyena, que a pesar del nombre era un criollo filipino, de origen vasco, pero criollo filipino, pero como se le exige que se ciña a los postulados, a la manera de hacer del comercio cantonés, mediante el que un comerciante o cualquier extranjero no podía dirigirse directamente a las autoridades chinas, porque estamos hablando de antes del tratado, finalmente pues fracasa. Entonces la Capitanía General decide mandar a este capitán de barco, José María Alcón, como comisionado para solucionar el asunto, y consigue hablar con el representante británico, Charles Elliot, que incluye la cuestión del bilbaíno dentro de las cuestiones por las que China debe pagar una indemnización que acabó pagando a España, ¿vale? Pero no solo esto. A ver. Aparte de esto, como os he dicho, el estallido del conflicto despertó ciertas expectativas. Por un lado, las autoridades españolas dieron provisiones a las tropas británicas, sobre todo alimentos. Pensad que Gran Bretaña no tenía ninguna posesión cercana a China. Hong Kong no existía todavía, es a partir del Tratado de Nanjing en 1842 que pasará a soberanía británica, ¿vale? Pero necesitaban de un sitio para avituallarse, para apostar también sus caballos, por ejemplo, y en ese sentido Manila aporta esa ayuda, ¿vale? Finalmente, sin embargo, vemos cierta cautela también, porque hay en la documentación de la Capitanía General, no vayamos a enfadar a los chinos, y entonces deciden que esas vituallas las van a dar comerciantes privados, ¿vale? Sobre todo incluso a Alcón se le dice que actúe literalmente con disimulo, ¿vale? Para que aquí nadie se enfade. Pero también el otro elemento que vemos es cómo, y aquí las autoridades coloniales echaron campanas al vuelo, deciden que van a facilitar la recepción de las existencias de opio que hubo que evacuar de China al estallido de la Primera Guerra. Os recuerdo, Lin Zexu, Lin Zexu, cuando está en su campaña para erradicar el comercio y consumo de opio, decide confiscar todo el opio que encuentra. Y como os he dicho, confisca más de la mitad y lo destruye. Pero el resto se esconde en algún sitio. Y gran parte fue destinada a Manila, ¿vale? Lo que no os puedo decir son las cifras exactas porque no tengo unos registros de las aduanas en estos años. En todo caso, las autoridades de Manila, tanto la Capitanía General como de la Superintendencia, reciben la propuesta de Jardine Matheson Company, la principal casa británica comerciante de opio del siglo XIX, que además lo hace a través de sus agentes, Eugenio de Tadú y compañía, sus agentes en Manila, pero además, digamos, bueno, no me voy a enrollar más con esto, que es que tengo 10 minutos y todavía tengo que hablar de muchas cosas. Como podéis ver, entre otras facilidades,
bajaron las tasas de depósito en la aduana. Y el sistema funcionaba así. Digamos que los propietarios de esos cajones de opio, que eran principalmente inversores que estaban en la India o en Singapur, enviaban ese opio, en principio lo enviaban a China para que fuera vendido a los traficantes chinos, ¿vale? En el área que hay entre Cantón y Macao, pero añadían Manila como punto de recepción, por lo menos entre mediados de 1839 hasta mediados de 1840. ¿Vale? A partir de entonces es cuando llegan las tropas británicas y los comerciantes británicos se sienten más protegidos y no requieren tanto de los servicios de Manila para conservar ese opio. Pero aún así Manila sigue siendo un punto de destino por si acaso, por si todavía cambian las normas. Lo voy a decir, he dicho que contaría cómo funciona, aparte que se mandaban allí, luego se redistribuían. Se estimó al principio que tal vez los comerciantes chinos podían redistribuir de vuelta ese opio a la costa china, pero finalmente eso no funcionó así, sino que más bien eran los propios comerciantes británicos que mandaban esas existencias a las flotas que había en la costa china, las distintas casas británicas de Cantón, de Chapin Madison o de Denton Company, que también mandó opio a Manila, y se mandaban allí para su distribución. ¿Vale? Y bueno, finalmente tengo que decir que a pesar de todo las autoridades metropolitanas, y esto para ver una pequeña muestra de las actitudes que suscitaba una sustancia como el opio, la Junta de Consultación o de Gobernación de Ultramar, ahora no recuerdo el nombre, viene a mostrar al analizar este caso, porque se somete a juicio de la metrópolis sobre si hay que brindar ayuda a los británicos y en qué modo. En primer lugar, hay el temor de que la entrada de grandes cantidades de opio en las aduanas de Manila pudiera suscitar un mayor consumo de opio entre los nativos filipinos. Jamás se alarman por si los españoles, los criollos, van a fumar. Siempre son esos otros que pueden fumar. ¿Vale? Y en segundo lugar, temen que lo aceptan en la metrópoli, lo aceptan a regañadientes, mientras que en Manila lo aplauden, lo aceptan a regañadientes porque creen que en caso contrario los británicos harían el contrabando, se instalarían en algún islote del archipiélago filipino, ya lo habían hecho en Zhoushan durante las guerras del opio, durante la primera guerra del opio a la entrada del río Yangtze, y lo hicieron también en Hong Kong, pues podían hacerlo en Filipinas, y establecer literalmente un Gibraltar, o sea, lo dice así en la documentación, un punto de contrabando, ¿vale? Y bueno, ya en cuanto al último punto, que se supone que es el que más domino y tengo 10 minutos para contarlo, nuevamente vuelvo a nuestro héroe del día, a Sinibaldo Damas, y su libro La Chine et les puissances chrétiennes, que es la principal obra en la que analiza China hacia 1861 y tiene un interesante capítulo sobre el opio. Bueno, básicamente, entre otras cosas, dice que el opio no es tan nocivo como lo pintan las fuentes europeas, que se han construido visiones negativas debido a la propaganda de misioneros extranjeros y también del Estado chino preocupado por la pérdida de plata que suponen las ventas de opio, ¿vale? Y viene a decir que, bueno, que él ha fumado opio y que, si se me permite la expresión, no se ha pegado ningún viaje. Y bueno, ciertamente los efectos del opio son los de un narcótico, no es un alucinógeno, más bien pues, te deja, supongo, están mis padres aquí, atontado, o en un estado de distanciamiento hacia el sufrimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero por otra parte, a mí me interesaba más otra cosa de la obra de Mas, es que él afirma con vehemencia que jamás ha tenido como representante público ni como diplomático ningún interés respecto al opio y que los barcos españoles jamás han llevado un solo cajón de opio en sus bodegas.
Y aquí claramente está, a pesar de que él suele ser bastante franco y directo, pero aquí ya algo chirría, ¿vale? Porque, para empezar, Mas estuvo implicado directamente con ciertos elementos de la economía del opio, no con el comercio, pero sí con el establecimiento de un monopolio, la renta de Anfión, el estanco de Anfión. Anfión es el nombre que en el castellano en Filipinas recibe el opio. Era un sistema mediante el que el Estado colonial gestionaba el consumo de opio por parte de la comunidad china a partir de 1844. Mucho antes había estado totalmente prohibido y desde 1844 seguirá prohibido al resto de población que no sea china. Criollos, nativos, mestizos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bien, este sistema mediante el que el Estado colonial controlaba el consumo de opio, del mismo modo que controla hoy en día el Estado español el consumo de tabaco mediante un sistema estanco también, ¿vale? El Estado recibía también unos ingresos mediante este sistema. Pues bien, este sistema fue propuesto por el propio Sinibaldo, ¿vale? Antes de que escriba este libro. O sea, aquí ya nos está ocultando algo. En segundo lugar, pero aquí tal vez ya él lo desconociera, como os he indicado, hubo comerciantes españoles, básicamente en un 90% vascos y vasco-navarros, que se dedicaron al comercio del opio entre la India y China. Como os he indicado antes, aquí vemos una representación de la bandera española enfrente de lo que era la factoría de la Real Compañía de Filipinas, que era una compañía monopolística dedicada al comercio asiático. Y monopolística, para entendernos, era que tenía el monopolio del comercio asiático para los españoles, sobre todo el monopolio del comercio entre España, América, o sea, de las posesiones de la corona española con Asia, a pesar de que había ciertas exenciones para Filipinas, y que además se dedicaba al fomento de la economía filipina, pero estaba claramente inspirado en el modelo de la East India Company o de la compañía británica, las Indias Orientales, o la compañía holandesa, la francesa, de compañías que todas las monarquías europeas habían ido estableciendo para el comercio asiático. Pues bien, serán principalmente comerciantes, empleados de la compañía, que en sus negocios privados prosperarán en el comercio europeo. ¿Cuándo? Sobre todo en un momento de cambio y de crisis. Hemos dicho que España es un sujeto cambiante. En este momento es un imperio que se está desmoronando, ¿vale? Que está perdiendo las posesiones americanas, y eso reconfigura las redes o las estructuras y los sistemas de comercio tradicionales, regidos muy grosso modo por estas dos estructuras mercantilistas, como son el Galeón de Manila y la recién mencionada Real Compañía de Filipinas. ¿Qué era el galeón? Un sistema mediante el que el Estado, la corona española, regulaba el tráfico entre América, México y Filipinas. Era un barco anual que circulaba entre Manila y Acapulco, cuyas regulaciones lo que hacían sobre todo era limitar las cantidades de seda y de plata que circulaban a ambos lados del Pacífico. Me diréis, ¿por qué? ¿Por un afán proteccionista o regulador? Sí, pero con un objetivo. Porque a veces las representaciones del Galeón de Manila parece como si las autoridades españolas fueran caprichosas e ineptas, cuando en realidad lo que querían hacer era evitar, por un lugar, el exceso de plata, un exceso de cantidades de plata que salieran de las fronteras imperiales, y por otro lado, que no hubiera un exceso de tejidos asiáticos, especialmente sedas, que hicieran la competencia a las mercancías que venían de la metrópoli y que cruzaban el Atlántico, no está en el mapa, ¿vale? Pues bien, el Galeón de Manila en 1815 finaliza, y todo el sistema que había generado a su alrededor se estaba reconfigurando en ese momento, ¿vale? Me diréis, entonces, ¿qué tiene que ver con la Real Compañía de Filipinas? En el sentido de que hemos visto
que hay comerciantes de la compañía que se están dedicando al comercio del opio y que pinta aquí la reconfiguración del galeón. Pues bien, los antiguos comerciantes del galeón de Manila en gran parte formaban unas familias, unas élites que dominaban Manila, digamos, sobre todo, no voy a detallar más, pero basaban su posición de privilegio sobre todo por su capacidad de implicarse en este comercio. Y en el momento que este comercio desaparece, o está a punto de desaparecer, el comercio filipino se está reconfigurando. ¿Cómo? Por un lado, aumenta el comercio regional asiático. Los barcos filipinos están circulando por la región asiática. En segundo lugar, como veremos en este momento, en 1820, estos comerciantes filipinos invertirán dinero en las firmas privadas que han creado los empleados de la compañía Filipinas. ¿Vale? O sea, vemos los empleados de la compañía Filipinas que montan firmas privadas que captan crédito que procede de Manila con el que financiar el comercio del opio. Un comercio que estaba creciendo, que era ilegal, eso es importante, sometido a persecuciones, sometido a una fuerte especulación, lo que generaba fuertes oscilaciones del mercado y una gran necesidad de tener crédito que había que captar de terceros. Y en este caso, Manila fue la principal fuente de crédito para estas casas que prosperaron en el comercio español del opio. ¿Vale? Bueno, se lo voy a pasar de largo, pero mirad, vemos cómo, ya en 2 minutos tendría que terminar. No os preocupéis. Vemos cómo el panorama de los años, la década de 1820, finales de la década anterior y sobre todo primera mitad de la década de los 20, el comercio de importación de opio, que viene de Calcuta sobre todo, ¿vale? Que producía, ahora igual tengo que contar todo el sistema, que la compañía británica de las Indias Orientales producía en el norte de la India, pero para evitar tener que implicarse directamente en ese comercio en China, lo vendía en subasta pública en Calcuta y allí es donde entraban comerciantes privados, entre los que había algunos de estos empleados de la compañía Filipinas. ¿Vale? Entonces, lo que hacían era, estos individuos adquirían el opio en Calcuta y se consignaba, se mandaba a China para que otras casas recibieran esas consignaciones y las vendieran y mandaran esas ganancias de vuelta a sus propietarios. ¿Vale? Entonces, entre estas casas, que insisto, no estaban vendiendo su propiedad, estaban recibiendo la propiedad de otros y la vendían, destacaban estas dos británicas, Charles Magnac & Company y Davidson & Company, que son las predecesoras de las más conocidas de Jardine Matheson y Dent, que tendrán protagonismo en la década de los 30 en adelante. Estos tres comerciantes parsis, indios de religión zoroastriana de origen persa, expulsados por la islamización, que eran una minoría importante en la India y que formaban una diáspora comercial importante y de la que francamente ni yo ni nadie sabe gran cosa de qué estaban haciendo. Es un objeto de estudio. Y también había estas dos firmas españolas, Irisarri y compañía y Lorenzo Calvo y compañía. ¿Vale? Que ahora vamos a ver un poquito quiénes eran. ¿Vale? Como he dicho, eran los empleados de la compañía Filipinas que desarrollan este comercio privado, y en particular el comercio del opio, y forman dos grupos claramente diferenciados. Uno que sale de la factoría de la compañía Filipinas en Calcuta y el otro que sale de la compañía de la factoría en Cantón. ¿Qué sucede en Calcuta? Sí, ahora veía unos datos que no me cuadraban, pues sí que cuadran. El factor, también de origen vasco, Manuel La Ruleta, decide retirarse de su puesto en la factoría y crea una compañía privada que lleva su nombre. Decide retirarse de la compañía que ha fundado en 1823 y entonces adopta el nombre de sus socios Mendieta y Uriarte, también
de origen vasco, pero estos no lo puedo cerciorar al 100%, pero uno pensaría que sí. Y es una compañía que trabaja muy de cerca con la compañía británica o escocesa de Macintosh & Company, que era la principal firma del índigo en Calcuta, y juntan esfuerzos para dedicarse al comercio de consignación de opio y de algodón en rama a China, que era un sector que estaba entonces en auténtica expansión, a principios de la década de 1820. Hasta tal punto que deciden crear una filial conjuntamente entre Francisco Javier Idirisarry, de origen vasco-navarro, empleado de la compañía Filipinas también, junto con un miembro de la familia de los Macintosh, James Madison, que será uno de los socios principales de la célebre firma británica de Jardine Madison & Company. ¿Vale? Y fundan esta compañía que lleva este nombre. Fijaros que adopta un nombre, iba a decir español, aunque sea vasco, o familiar a una potencial clientela en Filipinas. A ver, esto es una hipótesis que yo formulo, uno no lo encuentra en la documentación, pero hubo un intento previo, que era Robert Taylor & Company, del que no se sabe gran cosa, y al parecer fue una compañía que duró muy poco. Y tal vez pensarían que usando un nombre más familiar a los inversores filipinos, pues funcionaría mejor. En el impreso de establecimiento de la compañía se insiste en la relación de Idirisarry con la compañía en Filipinas. El otro grupo era el que salía de Cantón, el factor Lorenzo Calvo y Mateo, uno de los pocos no vascos de estos entramados, un personaje interesantísimo, que cuando Idirisarry y compañía se establecen en 1821, él ya lleva un par de años dominando el comercio del opio en Cantón. Además, acabará convirtiéndose en el competidor más feroz de Idirisarry y compañía, y cuando digo feroz es literal, no tiene ninguna duda en usar el método que sea para imponer su monopolio en el sector, usando de la mentira o del soborno si hace falta, pero bueno, son traficantes, son contrabandistas, al fin y al cabo. Que finalmente, resumiendo mucho, en 1822, ahora sí que hace una hora, en 1822, por motivos que no sabemos, decide dejar China, que no sabemos pero que deducimos, decide dejar China tras fundar una compañía que lleva su nombre, asociándose con Gabriel de Irureta Goyena, del que ya os he hablado antes. Y en 1827 lo encontramos instalado en París, y en esos años funda distintas compañías. Una en París, una en Le Havre, no sé. No sé si alguien se ha quedado con la idea de que he estado de investigador visitante en Le Havre. Algo tiene que ver con esto. ¿Vale? París, Le Havre, China y dos compañías en Manila. ¿Vale? Y se dedica a un comercio de larga distancia de productos filipinos, de plantación, de tejidos asiáticos, a cambio de manufacturas europeas y maquinaria. ¿Vale? Pero finalmente, debido a la fuerte deuda contraída con la Real Compañía de Filipinas y que el entramado se dedicó a invertir demasiado, tuvo que... Bueno, hay unos momentos muy confusos cuando sus intereses hacen quiebra, pero al mismo tiempo, debido a las actividades políticas de Lorenzo Calvo, que era un liberal contrario a Fernando VII y que financió una campaña contra Fernando VII en 1830, deciden poner precio a su cabeza y está en orden de busca y captura, y todas sus posesiones en la corona española, incluidas Filipinas, son confiscadas. Es, ya como digo, un personaje interesante. Y mientras aquí vemos una colaboración con Macintosh, y entre estos dos sujetos de aquí, el entramado Calvo colaborará con la principal casa británica del opio en el momento, que es Charles Maniac & Company. En un momento que hay que decir, y ya con esto terminaré, porque esto no puede alargarse más, bueno, hay alguna conclusión. En un momento en el que no hay que pensar que los españoles estaban llevándose la porción más grande del pastel, pero yo calculo, grosso modo, más de un 20% entre los años 1821 y 26.
Pero vamos a ver, están colaborando con los británicos. Ahora hay ciertas corrientes historiográficas que están cuestionando estas barreras institucionales y nacionales para evaluar este tipo de realidades. Y bueno, finalmente desaparecen los españoles de este sector entre 1826 y 1830. A Calvo ya hemos visto porque hace quiebra, pero los otros también quebraron. Especialmente quebraron junto con muchísimas casas británicas que quebraron en la crisis financiera de Calcuta en 1826, pero luego el comercio del opio se reconfigura en unas condiciones en las que los españoles no pueden competir. Que estamos pasando anteriormente de unas compañías que suelen ser dos asociados que forman una firma y luego institucionalmente se convierten en instituciones, valga la redundancia, mucho más grandes. Jardine Matheson entre 1830 y 1839 crecen un 400% sus activos financieros, personales, logísticos, etc. O sea, os podéis imaginar lo que significa. Y el sector es finalmente dominado tanto por británicos como por estadounidenses. ¿Vale? Y ya solamente a modo de conclusión, simplemente insistir, Filipinas está en el mapa. A pesar de la reconfiguración del Imperio Español, pero la prioridad de Filipinas sigue estando allí. En el siglo XVIII, para lograr su independencia fiscal, lo que implicaba el comercio con China. A principios del XIX, a raíz de la reconfiguración del Galeón de Manila, también se está viendo a China como un sitio donde fomentar ese comercio. Con las guerras del opio y con los tratados desiguales, ya estamos en un momento en el que el sistema de plantación filipino y de exportación ya se ha consolidado, que eso por cierto puede explicar también que los españoles se retiren del comercio del opio, pero esa consolidación viene precisamente hacia 1840 en adelante, aunque su comercio será dominado precisamente por firmas extranjeras, pero está en los proyectos de los administradores coloniales españoles y que motivan esas relaciones con China. Pero aún así, a pesar de la importancia que pueda tener Filipinas y de las proyecciones que se haga del potencial del comercio filipino, no hay que olvidar el importantísimo componente simbólico de las relaciones diplomáticas, del hecho de que España tenía que estar en uno de los principales escenarios de las relaciones internacionales en el momento entre las potencias europeas. Y bueno, ya disculpadme si me han alargado mucho, pero si queréis preguntar, pues tenemos un ratito todavía, ¿no? Gracias. Bueno, moltes gràcies, professor Permanyer. Bueno, disculpo... No se sent? Bueno, sí que se sent. Sí? Estarà baixet? Ara ho pugem per les preguntes. Francesc? Sí, està encès. Disculpo l'absència del Manuel Pavón, que ha fet la presentació a l'inici d'aquesta sessió, perquè ara mateix està impartint classe de xinès aquí dalt. I com deia l'Ander, si voleu, doncs obrim un torn de preguntes ara i de comentaris. Sí. A veure què és això. Subem el micro. No se sent, Bueno, si no, ens sentim igualment aquí, passem el micro, si no, de l'Ander i després el tornem. Sí, però no se sent. Aquest? Sí, aquest no. Ara se sent una mica? Sí, una mica. Doncs això, si algú vol comentar alguna cosa. Sí. M'ha agradat molt, no val la pena perquè no es funciona això. Posem aquest i ja el anem passant. Primer de tot, gràcies, ha estat molt bé, m'ha agradat molt. A més, m'has fet descobrir finalment per què la conspiració dels germans Palmero va fracassar a Manila. Perquè es crea el 27 i estan esperant els vaixells anglesos per bàsicament acabar, declarar la independència i anar-se'n del sistema espanyol. Però clar, si el 1827 és la crisi de Calcuta, la crisi econòmica,
i qui està darrere de la conspiració és bàsicament el Barreto, i suposo que tots aquests eren part d'un mateix grup. Llavors entenc ara per què els Palmero podien estar esperant fins al dia del judici final que vinguessin els vaixells anglesos perquè no van venir. I després simplement una nota allò divertida. Simplement per afegir lo del Goyena, que era crioll, el seu pare o el seu avi, no sé, em sembla que era el pare, bàsicament tenia la major timba de joc de Manila. Que a més era il·legal. I a més havia enganxat a tothom. Es veu que van introduir un joc que es va enganxar a tothom, els criolls, els espanyols, els nadius, els xinos mestissos, tot Déu. Saps el nom del joc? Sí, com se diu? Aquest matí tot el sant dia amb l'informe del Bizmanos i ara no me'n recordo. Té dos noms, és d'un joc de cartes... Ho sento. No sé si en catalán o en castellano, pero he dicho que la actividad sería para imposar, no sé. Hay que decir que Ruth es filipinista, como se puede ver, conoce bien la historia de Filipinas y ha hecho mención a una conspiración que tiene lugar en 1827 que yo no había pensado en las conexiones con la crisis financiera de Calcuta, que realmente sometió al comercio colonial británico, y esto venía ya de la crisis del Banco de Inglaterra en 1825, cuando hay una sobreinversión en las empresas coloniales, pues esto claramente sumió en una crisis al comercio colonial británico hasta principios de los 30, cuando se acaban de reconfigurar todas las piezas y el comercio acaba siendo dominado por las casas grandes, las que han resistido a la sacudida financiera. Y luego en cuanto al juego, me interesa porque otro tema que ha salido aquí y por el que tengo cierto interés es, como sabéis, el estanco de Anfión. O sea, la gestión del monopolio del opio, por el que el Estado colonial gestionaba el consumo de opio por parte de la comunidad china, pero es que venía muy asociada al juego, que era ilegal. Y yo, pues, sobre todo he leído documentación antes del establecimiento del estanco, antes de 1844, y se ven redadas directamente de cuerpos policiales que capturan a chinos, básicamente, y algún mestizo también recuerdo haber visto, eso que sé que te va a interesar. Encerrados en algún sitio fumando opio y dedicándose al juego. E incluso algunas de las primeras propuestas de legalización serán efectuadas por dos chinos que quieren legalizar tanto el opio como el juego. Y por cierto, sin mando más, mientras tanto, iba diciendo, habría que establecer una lotería para financiar el Estado colonial. Perdición. No sé, tengo la sensación de dejarme más cosas en el tintero, pero bueno. Es un tema que me parece que todos los historiadores que hacemos este periodo tenemos más interrogantes que no respuestas. Bueno, como suelo decir, es el paso entre la historia moderna y la contemporánea. Y siempre hay que andar justificándose, ¿no? Porque además es que son metodologías y preguntas totalmente distintas. Y bueno, ahora por suerte hay quien se dedica a esto a la era de las revoluciones y bueno, yo trabajo sobre todo, un poco antes también, pero en esa era de las revoluciones motivada sobre todo por la Revolución Francesa y la expansión napoleónica que cambió el mundo de pies a cabeza. ¿Más preguntas? Ya que estoy aquí, justo para el micro, pues aprovecho. Pues muchas gracias, Ander. Me encanta que hayas hecho esa falca, que no me recuerdo cómo es digo falca en castellano, sobre Filipinas y el interés Qing en la colonia española de Filipinas, que me va perfecto para presentar la conferencia de la semana que viene.
pero me interesaba saber un poco si podías desarrollar también este interés chino en Filipinas y cómo se relaciona con la inmigración china a Cuba, Filipinas, y si lo has encontrado en los tratados, en las negociaciones del Tratado Sino-Español. En este caso estamos hablando de un tema que yo no trabajo tanto. Básicamente me he servido de bibliografía secundaria, sobre todo del trabajo de David Martínez, que él estará encantado de compartir contigo. Pero vamos, sí que en su momento había leído los textos de los tratados. Yo trabajé antes de que disolvieran en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no, ya estos detalles se me pierden un poco. Pero sí que recuerdo tener la impresión, sobre todo justo tras el Tratado de Nanjing, tras la Primera Guerra del Opio, y aquí hay algunas pistas que tal vez te puedan servir y luego te las doy, de alguno de estos comerciantes de Manila que empieza a interesarse por el tráfico de coolies ya en 1847, es una fecha muy, muy, muy temprana. Y también una pequeña conexión muy tangencial de cómo uno de los empleados de Jardine Madison, que trabajó para sus agentes en Manila, Eugenio de Otaduy y compañía, que estaba formada por un vasco, un guipuzcoano, Eugenio de Otaduy, y un estadounidense, John Silver, que tuvieron un empleado que venía de la red de los Jardine Madison, cuyo nombre te va a sonar porque después fue cónsul de Xiamen para España, James Santiago Tate, que estuvo bastante implicado, pero aquí ya se me escapa. Es un tema como que lo dejo ahí, a ver si alguien coge la batuta. El testigo. Pues estuvo implicado en los inicios del tráfico de coolíes, de mano de obra contratada china, que básicamente estuvo destinada a sustituir sobre todo la mano de obra esclava en las plantaciones en un momento en el que se estaba aboliendo la esclavitud, pero se mantenían otras formas de trabajo, no me sale el adjetivo, forzado, un adjetivo más preciso. Pero no puedo responderte con mayor, porque esto sobre todo es como si hubiera preparado una clase. Esta es la parte que no es mi investigación, digamos. Algo sé, algo he leído, sobre todo para contextualizar todo lo que trabajo, pero siento no ser de más ayuda. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Hola, Carles. Buenas tardes. Bueno, gracias a la presentación. Yo quería preguntar un tema que, bueno, a ver si te lo has encontrado en los archivos, sobre cuando hablas del comercio, ¿no? de estas empresas en Guangzhou, o sea, la contraparte de la venta de opio, ¿no? Es decir, si lo compraban todo en plata y se llevaban la plata, o si compraban producto chino, con lo cual el comercio no era totalmente deficitario para China, o qué tipo de contraparte había en estas ventas de opio. Compraban algo de té, también productos chinos para mandarlos a Manila, a la India, pero sobre todo mandaban dinero en efectivo, tanto fuera en forma de letras como en plata. Pero realmente aportarte unas cifras exactas, en el sentido de que la documentación que he podido localizar es correspondencia comercial, que está incompleta y que hay que andar reconstruyendo. Tenemos que tener en cuenta que es correspondencia de Disar y compañía que mandan sobre todo a Mendieta Uriarte y compañía, o la Ruleda y compañía, su nombre anterior, en Calcuta, y que van actualizando la información al tiempo, y hay que calcular unos 3 meses de decalage entre los dos puntos. Entonces hay que tratar de reconstruirlo todo, pero uno no tiene los libros de contabilidad ni balances. Había un fondo en el Jardine Madison Archive que ponía no accesible al investigador salvo permiso especial, no sé qué. Y cuando uno pues empieza, es tímido, pues ese permiso no lo pedí, pero ahora precisamente que voy a tener recursos para hacerlo, pues una de mis intenciones es volver a Cambridge y ver si me dejan acceder a esos libros de contabilidad.
para ver si aparece con mayor precisión cómo se reinvertía luego esas ganancias. Que en gran parte además no se las quedaba la propia casa, ellos se quedaban una comisión, pero ese opio era propiedad de otros. Porque, bueno, es posible que entonces, solo un pequeño apunte, hubieran dos contabilidades realmente, sobre todo sería un comercio ilegal, algo que está muy de moda ahora, es decir, una contabilidad legal de productos en el cual se podía comerciar sin problema y luego una contabilidad B solo para el opio. Ya está, lo dejo. Sería plausible. A ver, las casas españolas de Calcuta, de Cantón, se regían, por lo que sé, la Irisar y compañía se regía bajo... Hay discusiones a veces, pero en ocasiones usan la ley comercial británica y a veces hay... Por ejemplo, cuando el propio Francisco Javier de Irisar muere, y eso genera una discusión porque hay las legislaciones. Por un lado, las ordenanzas de Bilbao, que era la legislación comercial vigente en el Imperio Español, chocaban con la legislación británica. En ese sentido está en una especie de limbo legal, porque China también tendría su propia legalidad, y no sé hasta qué punto las autoridades chinas hacían un seguimiento de los libros de contabilidad o de correspondencia, como estaban obligados, tanto en Filipinas como en Calcuta. No sé los comerciantes europeos qué seguimiento real tenían por parte de las autoridades chinas. Gracias. Hola, bona tarda. Jo voldria saber per què les potències europees, o les companyies, com hem vist, principalment en les companyies privades, per què van triar Xina precisament com a destí final d'aquest tràfic d'opi i no qualsevol altre país d'Àsia o del món, perquè dominaven molts més països, no, en aquell moment? Porque es donde había demanda, básicamente. Ahí, sobre todo, el consumo del opio va creciendo, pero sobre todo crece desde finales del 18 y muy especialmente a partir crece a finales del 18, se mantiene en una cifra estable hasta 1820 y a partir de entonces se dispara. ¿Y cómo había una moda en China. ¿Cómo había llegado a China? ¿También desde las potencias? Existía previamente. O sea, el opio, de hecho, es una pasta de la dormidera que se procesa, tiene unas propiedades medicinales, usadas recreativamente, si queréis, pero su uso ya existía en China, por lo menos desde el siglo VIII, desde los Tang. Pero es verdad que es a partir de finales del siglo XVIII cuando empieza a entrar en mayores cantidades el opio que viene de la India. Sobre todo es un opio que va destinado a adaptarse a la demanda china. No es, tratar de ver como si los extranjeros estuvieran buscando, a ver, ¿dónde colocamos este opio? No, es que iban a donde era demandado y además adaptaron la producción a la demanda china, haciendo un opio de altísima calidad, suave, perfumado, y que pudiera adaptarse a un consumo refinado, sometido a unos rituales muy precisos y desarrollados dentro de un esquema de lo que los sociólogos, tú eres sociólogo, ¿no? Miren, el consumo ostentoso, ¿vale?, como mecanismo por el que, mediante el consumo de unas mercancías, llamémosle refinadas, caras, difíciles de encontrar, y mediante un ritual que rodea ese consumo, un ritual refinado, uno, digamos que confirma su posición de estatus elevado en una sociedad determinada. Entonces el opio forma, o sea, claramente parte de ese tipo de patrón. Pero era un consumo que fue naturalizado y la demanda surgió de la propia China, ¿eh? ¿Más preguntas?
Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Ander. Damos por finalizada la sesión de hoy y os invitamos, como ya hemos dicho, si os habéis quedado con ganas de más, la semana que viene, el jueves, tendremos aquí a Mónica Ginés, que nos traerá una conferencia sobre los coolies chinos en Filipinas, así que eso, invitadísimos todos a volver. Y nada, muchas gracias por venir a todos y otra vez gracias Ander. Muchas gracias.